Hola estudiante, ¿cómo va? Te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nivel Avanzado. Espero que tus propósitos de año nuevo sigan yendo por el buen camino, especialmente si uno de ellos es mejorar tu español, continuar aprendiendo, llevarlo al siguiente nivel, como se suele decir. Hoy voy a hablar con Natalia, pero antes déjame recordarte que te recomiendo leer la guía de vocabulario que hemos preparado para ti. Puedes también leer la transcripción gratuita y usar las flashcards de vocabulario, ¿vale? Con todo el vocabulario, expresiones que es probable que no conozcas. Todo esto lo tienes de forma gratuita en la página web www.spanishlanguagecoach.com y allí también verás que las inscripciones para mis cursos online están ahora abiertas, así que si estás interesado o interesada en inscribirte, lo puedes hacer hasta este viernes 19 de enero, ¿vale? Quedan 3 días contando hoy, que es miércoles. Así que si te interesa puedes ir a la página web, ver más información y si tienes alguna duda, pues nos puedes contactar. Y ahora te dejo con el episodio con Natalia. Disfruta y aprende mucho. Y ahora doy la bienvenida a mi invitada hoy, Natalia de Córdoba. Hola, ¿Cómo estás? encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer que estés aquí, Natalia. Hemos hablado alguna vez por Instagram, sobre todo, pero Sí, hoy vamos a tener la oportunidad de conocernos un poquito mejor y vamos a empezar haciéndolo con las dos preguntas que dejó Mar, nuestra compañera Mar, que en el episodio se me olvidó preguntárselas y luego me las ha pasado por WhatsApp, así que te las voy a leer. Espera, que no me acuerdo, me las pasó el otro día y ahora no me acuerdo. Eh, Vale, la primera pregunta era: ¿qué artista has descubierto este año? ¿Vale? Yo sé algo de los artistas que te gustan. Sé, por lo menos, te gusta Sofía Elar mucho, sí. una cantante española. ¿Qué artista has descubierto? Probablemente no la has descubierto este año, seguro. ¿Qué artista has descubierto este año? Y la segunda pregunta es: ¿a dónde te irías a vivir durante un año? Y puedes elegir Vale, una de las dos. vale, genial. Pues voy a elegir sobre el artista. Vale. Vale, pues sobre el artista de este año, es verdad que este año no he conocido a nadie nuevo, pero como tú has dicho, hay dos artistas españolas que a mí me encantan. Una es Ujú, Sofía Elar, la descubrí ujú. por Instagram y de hecho fue como recientemente, porque ella no tiene una carrera muy larga, ya sí lleva unos años, pero yo la conocí cuando era muy pequeñita, ella, ¿no? Tenía muy pocos seguidores, empezó a subir su música, a mí me gustaba porque es cantautora y le ponía mucho sentimiento, entonces me encantaban sus letras, la manera de cantar y al final pues fue ella y fue por las redes sociales como la encontré. Y luego la otra que me gusta también es española, son mis dos favoritas, que es Rosana Ujú. de las Islas Canarias y es Sí. la energía que tiene. Y este año ha vuelto a sacar una nueva canción. No sé cómo se llama la canción, pero tiene una energía también súper positiva. Me encanta. Mi canción favorita de Rosana se llama Sin Miedo, Ujú. por el mensaje, ¿no? Que no hay que tener miedo a la vida, a la experiencia, a los sueños. Y es súper, súper positiva, con mucha energía, como digo, muy bonita. Sí, yo me acuerdo, bueno, Rosana sí que es una artista bastante consolidada, Sí. lleva más de 25 años. Yo Mm. recuerdo de pequeños estar estudiando música en primaria y estudiar, tocar con la flauta, creo, o cantar una canción de Rosana que creo que se llama Si tú no estás aquí, que Ay, es qué una bonita. canción muy bonita pero muy triste. Y recuerdo Sí. poner esa canción en clase de música y que muchos niños se pusieran a llorar. Qué Fue, pena. fue un momento muy tierno y tengo ese recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, pero es verdad. Podrían haber puesto la de Sin Miedo, que era más Sí, positiva. sí. Sí, es verdad que tiene canciones, esta mujer tiene canciones como muy emotivas y también muy motivadoras, ¿no? O motivantes. Exacto. Eh, sí, Sí, lo sí, has sí, descrito sí. perfecto. Motiva y motivadora. Hay algunas que son para llorar, para que diga, madre mía, tierra, trágame. Y Sí, sí, otras sí. que no, otras que son para eso, para motivarte, para tener un buen día. Hay Sí, otra que se llama sí, sí. Buenos Días, que a veces me la pongo para empezar el día y te motiva, vamos, te vienes arriba. Sí, sí.
¿Tú eres de las que escucha una playlist de música u otra dependiendo de su mood, de su estado de ánimo del día? Sí soy. Sí, soy totalmente. No sé si es bueno o malo, porque cuando tengo un día horrible, me pongo canciones tristes y yo creo que lo empeoro, porque o me pongo a llorar o me pongo peor. Entonces yo creo que lo empeoro. Sí. Bueno, yo creo que a veces es bueno esa catarsis, como si estás un poco que tú crees que necesitas llorar, dices, pues me pongo la playlist para llorar, me lo lloro todo y ya Total. empiezo un poco más fresco. Y luego Sí, me sí, sí. pongo una para bailar. Exacto. Puedes ir cambiando. Sí. Y hablando de Sofía Elar, yo no la conozco tanto como Rosana, pero recuerdo que esta artista hace poco, hace como un par de años, sacó un disco y a mí me pareció un poco extraño lo que hizo porque lo hizo como una especie de alter ego, ¿no? Como Ah, cambió su vaya. personalidad y su nombre y todo esto. Eh, Esto es algo que a veces en el pop se hace, ¿no? Pero me Ujú. pareció un poco extraño que hiciera esto porque creó un personaje, ¿no? Para Sí, presentar ese disco. es verdad. Sí. Ella era como, sabes que tenemos a veces como haters, ¿no? O gente que nos decían el mal, sobre todo a estas personas, yo creo que son como más conocidas ya a través de las redes, que son bastante famosas, cantantes, actores, actrices, pues reciben a veces comentarios, ¿no? Deseando el mal incluso y pueden llegar a hacer mucho daño. Entonces ella se hizo como un alter ego con otra personalidad súper cambiada, como a ella le gustaría ser, ¿no? En ciertas ocasiones, o cómo sería ella si fuese arrogante, si fuese mala también. Y fue muy interesante porque hubo un momento que dije, ¿qué está haciendo? Hubo un momento que digo, se ha convertido en otra persona y me está empezando a caer muy mal. Pero Sí, luego sí, fue muy sí. interesante, sí. Cambió el pelo, se hizo, bueno, de repente empezó a publicar como que ella iba a la estética para ponerse unas uñas súper largas, cuando ella sí que es de pintarse las uñas, pero de colores llamativos y alegres, pero no de ponerse unas uñas estilo Rosalía, por ejemplo, Ujú. de maquillarse mucho, mucho, muy llamativa, como un toque muy diferente a lo que ella es. Ella es un poco más simple que eso. Luego se puso una peluca, pensé que se había puesto el pelo negro, se puso una peluca negra, se tatuó, que no era tatuarse, pero es que lo hizo súper bien. Iba como a un sitio y en un vídeo parecía que le estaban tatuando de verdad, que se perforó también para hacerse un piercing, pero luego nada de esto era verdad, era todo falso, Ujú. solamente para hacer el lanzamiento del nuevo disco que había sacado. Toda la performance, Nos ¿no? engañó todo. La performance. Pero bueno, es interesante, ¿no? Que a veces Ay, como recurso artístico se pueden camuflar ¿me oyes? en Ahora. Sí, sí, yo te oigo, Natalia. ¿Tú también? Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Te decía que es interesante como es una especie de recurso artístico utilizar estos alter egos, pero bueno, nosotros no somos artistas, bueno, un poco también somos Un artistas, poco. ni tenemos las plataformas ni las audiencias que tienen estos artistas tan conocidos, ¿no? Pero a una escala mucho menor también están. Y yo recuerdo, me ha venido ahora a la mente, cuando tú hace, no sé si un par de años o 3 años, decidiste dejar un poco esa impostura y decir, mira, yo soy Natalia, soy profesora de español, soy cordobesa, tengo acento de Córdoba y voy a dejar de cambiar mi Ese- acento para mostrarme en redes. Y me pareció un paso que me encantó. Antonio de Spanish with Antonio también lo ha hecho y de hecho hicimos un episodio aquí sobre la glotofobia y la discriminación que existe no solo en el mundo del aprendizaje de los idiomas con los acentos, sino también incluso a nivel laboral, ¿no? Que si tienes un acento parece que seas menos profesional que si tienes otro tipo de acento. ¿Tú te sientes ahora, desde que utilizas tu acento de verdad, te sientes más liberada, más a gusto? Sí, totalmente, sí. Sí es cierto que a veces todavía me sale como el hablar más lento, hablar pronunciando más la S todavía, ¿eh? Pero yo creo que es Ujú, porque cuando tengo clases, como tengo muchas clases también y tengo todavía principiantes, con ujú. ellos sí que intento, ¿no? Pues facilitar la comunicación. Entonces, si estoy en una clase hablando más despacio para comunicarme, pronunciando todo,
cuando de repente tengo que hacer un vídeo o hablar con alguien, después incluso en mi casa, con mi familia, que a veces mi prima cuando le termino una clase le mando un audio y me dice, Natalia, que no estás hablando con una estudiante, que estás hablando conmigo. Y digo, vale. Digo, perdona, que dice que me está hablando súper lento. Claro. Claro, y digo, sí, es que acabo de salir de la clase, entonces, pero cuando salgo, que no tengo una clase antes y estoy hablando con mi acento, me siento liberada. Es como, me gusta mucho, es como mi identidad también, entonces me siento mucho más cómoda, me siento más yo, que cuando uso otro tipo de acento, ¿no? Más perfeccionista, ¿no? Marcando más todas las letras, las S, finales. Claro. Sí, Y aparte que la exposición a todo tipo de acentos es imprescindible si realmente quieres sí, aprender un idioma, ¿no? Entonces, exacto. pues es que no solo hay un español, ni solo hay un tipo de inglés, ni solo hay un tipo de francés. Sí. Y esto creo que es Es, importante reivindicarlo. es cierto que, bueno, que como te digo, yo sobre todo para principiantes sí que veo bien, ¿no? El intentar como profesor o como profesora también facilitar la comunicación. Claro, Incluso, pues eso, aunque tengas un acento, porque como tú dices que todos tenemos un acento, hay algunos que son más difíciles de entender, otros más fáciles, pero todos tenemos uno. Y claro, yo recuerdo, lo digo porque, claro, yo como también cuando aprendí inglés, yo cada vez que yo recuerdo esos listening, en los que no entendía nada, que tenían un acento marcado, y se me hacía muy difícil entenderlo y no me sentía cómoda con eso. Hasta que, claro, yo ujú, ahora, por ejemplo, prefiero a alguien que hable con acento, porque es como un poco desafío y un reto para mí, claro. a alguien que hable todo bien pronunciado, lento y tal. Pero cuando yo estaba empezando a aprender inglés, ahí sí que me gustaba eso también, ¿no? Entonces, como estudiante, a mí me gustó esa facilidad de comunicación que me ofrecía un profesor. Ahora como profesora también me gusta ofrecerlo. Sobre todo eso, a Claro, principiantes. Luego ya para intermedios y avanzados, digo, venga, vamos a complicar la cosa. claro. No, claro, sí. Yo, por ejemplo, cuando daba clase a principiante, también evitaba, pues a lo mejor evitaba el encadenamiento de algunas palabras, ¿no? Para que viesen eh, prácticamente palabra por palabra que la comprensión pudiera ser más fácil, pero en ningún momento tenía que pensar en cambiar mi acento o en cómo pronunciar determinadas cosas. Entonces creo que me parece súper bien lo que hiciste. Y Ujú. también quería hablar de que has comentado que conociste a Sofía Elar a través de internet, ¿no? Cuando era Sí, todavía muy pequeña. sí. Y esto es curioso porque el otro día fui a un evento de personas que tienen especialmente proyectos online y hablábamos de cómo no necesitas ser la persona con más seguidores del mundo o la persona con una audiencia más grande para que la gente te conozca. Y yo puse el ejemplo de que la contable que trabaja conmigo, yo la encontré a través de YouTube. Yo busqué una duda que tenía sobre contabilidad en YouTube, vi su vídeo, me gustó lo que me explicó y dije, uy, pues a lo mejor esta chica me puede tener como cliente, ¿no? Y ella tiene 39 suscriptores en YouTube, o sea que no tiene un canal Fíjate. grande ni nada de esto y sin embargo... ahora llevamos trabajando juntos ya como 4 meses. La ventana, ¿no? Que es Internet, no solo para artistas, sino prácticamente para cualquier tipo de profesional que pueda hacer un trabajo de forma Mm, remota, sea contable, sea profe, sea asesor, ¿no? La- completamente. lo Es así. democratizado. Mm, De hecho, ahora que lo dices, sí es verdad que yo, por ejemplo, no me suelo fijar mucho y no me suelo fijar mucho en los suscriptores o en los seguidores cuando estoy buscando información de algo que me interesa. Y a veces incluso me da más confianza una persona pequeña que una persona grande, pero porque pienso que las personas a veces cuando tienen demasiados seguidores digo, ay, no me va a leer o tal, ¿no? Y, y me quedo ahí como, bueno, voy a seguir. Ahora, cuando veo una persona pequeña sí que me lanzo a escribirle si estoy interesada en su servicio o algo así. Eso es verdad que no está mal tampoco si tú estás vendiendo algo en internet. No es un problema eso, tener poquitos seguidores hoy en día. Si el mm, contenido es bueno, de lo que estás ofreciendo es bueno, eso va a llegar, ese contenido va a llegar a otra persona que está interesada.
Claro, Y si sí, estás sí. vendiendo algo, mejor que mejor, porque esa persona te va a contactar. Y es verdad que ya, yo no sé, bueno, también te digo, el algoritmo cambia tantísimo que yo no sé ya cómo funciona. Ya, ya, bueno, yo me he rendido en ese sentido, no quiero... Yo también. Pues Natalia, vamos a pasar a la segunda pregunta Vale. que dejó Mar, que era ¿en qué lugar viviría durante un año? Y a ver, estoy pensando que como solo he vivido en 3 sitios en mi vida, ¿no? Y siempre han sido ciudades. Valencia, donde nací y crecí, hasta los 20 y pocos, luego Londres, luego Valencia otra vez, luego Barcelona y luego Londres otra vez, donde estoy ahora. Entonces, tanto Barcelona como Londres son ciudades grandes, Valencia es la tercera ciudad de España, tiene un tamaño bastante grande. Entonces creo que si tuviese que decir un lugar sería pasar un año en un lugar relativamente pequeño y donde no tuviera tanto FOMO, ¿sabes? Tanto miedo a perderme cosas, porque estando en Londres, por ejemplo, siempre digo, aunque a lo mejor me apetezca quedarme un sábado por la tarde en casa, pienso, jolín, pero con todas las cosas que hay por hacer, debo salir y hacer cosas, ta, ta, ta. Y si a lo mejor estoy en un lugar más pequeño, ese miedo a perderme las cosas que están pasando no lo tengo y me quedo en casa leyendo todos los libros que he comprado que todavía no me he leído porque tengo una adicción a comprar libros. Como es, No, estábamos no, no, comentando, nadie lo diría. no sé si se ve, pero la estantería está doblada, o sea, porque hay tantos que está así. Sí, Tengo que hacer una limpieza porque muchos sí que los he leído ya y los quiero llevar a la charity, a la tienda de las ONGs para que los puedan revender porque tampoco quiero tenerlos ahí acumulando polvo. Pero sí, no sé, tú minimalismo, me... Sí, minimalismo, pero no minimalismo. en libros. Sí, con la educación, fíjate, no. Soy muy cuidadoso tanto con comprar ropa por el tema de la sostenibilidad, del dinero también. Me Sí. cuesta un montón gastarme dinero en ropa, pero con todo lo que sea con educación sí que soy bastante generoso. Yo sé que Mm. tú eres muy minimalista y de hecho a veces hablas de esto, ¿no? De que esta Sí, me filosofía encanta. minimalista que yo también comparto, aunque esto no represente muy bien esto del minimalismo, en otros aspectos sí que lo intento. Sí, sí, bueno, sí, hablamos un poquillo de minimalismo y volvemos al tema de las Sí, ciudades, sí, sí, vale, vale, vale. ya que ha salido. Sí, es verdad que no soy minimalista porque es que creo que no puedo ahora mismo, me encantaría, pero no me considero minimalista porque es muy difícil, ¿eh? Ya te digo, me encantaría y sí que es verdad que desde hace 3 años empecé a, a donar cosas, a tener como más, un espacio más claro, más limpio, incluso en la ropa, ¿no? Tener un armario básico que no pase de moda y luego, bueno, tener otra parte del armario para que sea para fines de semana o para fiestas, cosas así en concreto, pero en el día a día Mm, es mucho más cómodo tener un espacio con poquitas cosas y también abrir el armario y decir, ay, qué bien, no tengo tantas dudas, no tengo desorden, está todo muy claro. sí. Y sí, eso, y también me gusta para todo. En el tema, por ejemplo, a ver, yo libro, lo que tengo es el ebook, que es donde leo, el Kindle, Ujú. es donde suelo leer, me encanta, fue un descubrimiento que me encanta, pero es verdad que los libros para mí, cuando los veo en una estantería, me parecen muy bonitos, entonces creo que es como también aparte de para leerlo, obviamente, pero luego después de leerlo quedan bien. O sea que tu estantería no queda mal. Sí, Un sí. poquito de Yo, orden y ya está. Yo también soy muy fan del Kindle, lo tengo también, lo compré este año además, pero ya había usado libros electrónicos o leía con el móvil, sobre todo para leer en otro idioma es perfecto porque puedes Sí, traducir las palabras que no conozcas, pero es verdad que cuando voy a una librería, hay varias librerías en Londres que me encantan, o incluso en Valencia también voy a muchas librerías, y es como, sé que podría comprar ese libro de forma digital, y más barato además, pero prefiero a veces tenerlo en formato físico. Y respecto a lo que decías de con la ropa, ¿no? Al final ujú, también tener esa especie de uniforme de decir, bueno, esto es la ropa de trabajo. Eso también reduce mucho la fatiga de decisión, ¿no? Si tienes menos opciones para elegir. De esto yo me he dado cuenta de la fatiga de decisión al no comer ni carne ni pescado, porque llevo una dieta vegana, es muy fácil decidir en los restaurantes. Cuando es un restaurante que no es
vegano, porque normalmente solo hay una opción vegana o dos como mucho. Entonces, todo el mundo tarda un buen rato en decidir, pero yo como solo tengo una opción o dos, pues es bien rápido. Y esto de la fatiga de decisión parece una tontería, pero a veces incluso con cosas como ¿qué cenamos esta noche? Yo a veces le digo a Uy, mi chico, mira, yo cocino, pero decídelo tú porque es que no me apetece pensar en qué cocinar. Tú es verdad. ejecuta la idea, o sea, tú piensas la idea y yo la ejecuto, pero esas pequeñas decisiones que hay que tomar fatigan mucho, cansan mucho. Uy, sí, es verdad. Yo creo que cuanto más simple hagamos las cosas, menos opciones tengamos en la mente para elegir, menos nos cansamos y esa energía la podemos usar para otras cosas que realmente son más importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos. Sí. Sí, y ya te digo, no soy minimalista, pero sí que tengo ese enfoque minimalista. No soy minimalista porque los vídeos que yo he visto es que digo, ojalá pudiera, pero se me hace muy difícil. Sentarte en el suelo, Necesito tiempo, ya te no digo, llevo sofá. unos 3 años, ¿eh? Ya escuché que el tema de tener menos y tal, que no es de un día a otro, sino que toma tiempo. Mm, Incluso, bueno, no tienes que convertirte en minimalista 100%, sino un estilo de vida, ¿no? Y llevar esas cositas que faciliten sí. tu día a día. Sí, yo me leí un libro hace 6 años que se llamaba Goodbye Things y habla de esto, del minimalismo, y me encantó. Y además me pilló en un momento donde tenía que mudarme de Barcelona a Londres y fue perfecto, porque me volví a Londres solo con una maleta. Tiré un montón de cosas que Wow. tenía en Barcelona. Me acababa de leer el libro, había impactado muchísimo en mi vida, pero es verdad que poco a poco he ido perdiendo el hilo de esa filosofía y es bastante interesante tener eso, tener una vida lo más ligera posible Sí. y poder desprenderte de las cosas físicas, especialmente, claro, con más ligereza, ¿no? Que al final son Sí. cosas. Es Fíjate, verdad. ahora que has dicho un libro, yo me leí un libro también que se llama Las 4000 semanas, también está en Ujú, inglés, porque el autor ujú, es Oliver Barkman, y es súper interesante porque habla de la gestión del tiempo y del minimalismo para el tiempo. Porque mm. ¿cuánto de media te crees tú que tiene una persona en semanas? O sea, ¿cuántas semanas en la vida de una persona hay? ¿Cuántas semanas hay Pues en una media? imagino que por el título del libro 4000, ¿no? Exacto. Vale. No, la verdad es que no había hecho nunca el cálculo. Que no Sí, son de tantas, media. 4000, si lo piensas, no No, son tantas. no, son muy pocas. Es que digo, cuando yo lo leí, dije, ¡ah! 4000 semanas, que madre mía, Sí. que llevo ya. No, hombre, la mitad no. Todavía soy joven. Pero ya llevo bastantes semanas consumidas en mi vida. Y Sí, claro, y unas habla de miles la. ya hemos consumido. Y ya, claro, y habla de la gestión del tiempo y cómo a veces es como lo contrario a lo que a veces dicen, ¿no? Hay muchos libros que hablan de puedes con todo, puedes hacerlo, puedes hacer esto, puedes hacer lo que quieras, pero este habla de un poco lo contrario, a ver, el día son 24 horas, no puedes Mm, hacer todo a veces, ¿no? Y a veces es mejor no hacer tantas cosas, sino priorizar lo importante y centrarte en poquitas cosas. Ya está, mm. sí, Sí, es verdad, es verdad. E incluso aceptar que incluso cuando planeas centrarte en esas cosas importantes, hay días por H o por B que no puede ser y pues tampoco sentirse mal, ¿no? Porque es verdad que hace poco hablé de esto en un episodio de Intermedio, nos autoexplotamos muchas veces porque al final queremos llegar a todo y nos da la sensación de que nunca es suficiente, de que siempre queremos más, de que tenemos que ser más productivos, de que el vecino está haciendo más y mejor que nosotros. Y es como, a ver, que no somos máquinas, somos personas. exacto, Vamos sí. a, ¿sabes? Porque además es que la vida, no sé, creo que eres un poquito más joven que yo, pero yo me he dado cuenta a partir de cumplir los 30 de que los años pasan súper rápido, súper, súper rápido. O sea, como en la infancia todo va a una velocidad mucho más sosegada, más lenta, tienes mucho tiempo libre, te aburres y de repente llega una edad donde es todo lo contrario y pasan los años tan rápido que digo, jolín,
Es verdad. Quiero saborearlo, ¿sabes? No quiero simplemente masticar y tragar, quiero saborear lo que está pasando, las cosas que están pasando. Y es difícil a veces con el ritmo de vida, en este círculo en el que nos metemos. Entonces tú, hablando también sobre esto, ¿no? Y el tema de vivir, ¿te gustaría vivir en un sitio tranquilo, ¿no? Sí, creo que Tipo, si tuviera que decidir un año, un sitio diferente, solo un año, un sitio muy tranquilo. No sé si tú me recomiendas, yo nunca he estado por Córdoba. ¿Hay algún lugar en Córdoba que tú me podrías decir, mira, te puedes ir a este sitio que es ay, mi sí, safe pues sí. place? Sí, Córdoba es una ciudad muy bonita y tranquila en sí, ¿vale? Todo el año, sobre todo en verano, porque en verano la gente de Córdoba se va. Hace tanto calor que es insoportable, Cu- eso es verdad. Si vienes ¿Cuáles aquí, son, cuáles son las máximas en verano de uff, temperatura en Córdoba? hemos llegado a superar los 50 grados, ¿eh? Es horrible, Hostia. te lo digo de verdad. Madre mía. Es muy fuerte, es un agobio que no se puede salir de la casa. O si sales para meterte en la piscina y tampoco, porque es que a veces con esas temperaturas el agua no refresca. Claro, Es que es está muy, calentucha. sí, sí, es muy difícil. En esa época de olas, porque eso son olas de calor, ¿vale? Entonces que Claro. llegamos a unos picos es horribles, pero bueno, en general, bueno, en general también hace calor, unos 40 grados, 40 y algo Sí, en sí, verano. sí. Por eso en verano no vengas. No, 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 te aseguro que no. Pero luego, primavera es preciosa, es muy bonita, tenemos la fiesta de los patios, que es muy bonita. ¿Y sabe qué pasa? Que Córdoba es una ciudad pequeñita, antigua, entonces te pierdes entre las calles y es una ciudad, eso, muy, con mucho encanto, muy bohemia, eh, muy bonita, es antigua, pequeña y en cualquier zona puedes vivir tranquilo, eso sí es verdad. Ujú. Pero bueno, si te gusta algo Vale. más de naturaleza y tal, también pues en la montaña, cerca de algún lago que aquí Ujú. tenemos, sería un sitio top. Hay un sitio que a mí me gusta mucho porque está a 20 minutos de Córdoba ¿Cómo se y llama? se llama Las Jaras. En Las Jaras hay un lago y hay muchas parcelitas, pero es todo montaña natural Ujú. y luego el lago. Entonces, eso está a 20 minutos de Córdoba, pero mucha naturaleza. Muy bonito. Estoy viendo imágenes en Google Images y creo que podría ser una buena opción, ¿eh? Para este año tranquilo, sabático, con el laguito, haciendo, no sé Oh, cómo se llama, esto que te subes en una tabla Paddle y surf. remas, Paddle Surf se llama. Paddle surf. Eh, con las piscinitas. Esto lo llamas tú parcela, ¿no? Es que Sí. para mí es como una casa de campo. Ah, parcela Yo, lo llamamos nosotros, sí. sí, en Valencia decimos el chalet, El ¿vale? chalet Pero también. claro, un chalet puede ser casi una mansión o una casa de Exacto. campo que es algo más. Es normalmente una casa que se han construido incluso la gente que vive ahí, ¿no? Que es una casa familiar que prácticamente te has construido tú mismo. Pero Sí. sí, es muy bonito este sitio. Y Y de verdad antes, quiero... Ujú, dime, perdona. no, antes había escuchado el podcast de Olaya que Sí. tú habías subido y ella había hecho también unas preguntas al final, ¿no? De relacionado con si vivirías en un lugar, en un pueblo, en un pueblo. Sí, sí. Y claro, pensando la verdad que estamos hablando sobre esto, yo, por ejemplo, en un pueblo me gustaría, si fuese de Ujú, este estilo que te comento, cerca de una ciudad. Me ujú. encantaría. De hecho, creo que a ver, más que en una ciudad. Pero por esa paz, también porque los costes son mucho más bajos. Comprar una casa o alquilar una casa para vivir o para emprender también, ¿no? Es mucho más bajo el coste que en la Claro. ciudad. Y luego estás rodeado de naturaleza, la calidad de vida. Pero eso sí, cerquita de la ciudad, porque en el momento que a lo mejor necesites algo que solamente hay que estar en el centro o en la ciudad, que no te tome una hora de camino. Sí, pues a ver, sí, claro, lo bueno del pueblo es esto que dices, ¿no? Costes más bajos, al menos en España, pero menos acceso a servicios, ¿no? O a oferta cultural y de ocio. Entonces, la verdad es que sí, lo ideal es poder disfrutar del pueblo, pero cerca de una ciudad. Fíjate que yo pensaba, Natalia, que tú vivías en Córdoba, pero en un pueblo. Porque como veo que tienes piscina, daba por hecho que estabas en un Se ha pueblo quedado. cordobés. ¿No me Hola. has escuchado? Sí, sí.
Escúchame, pero luego se ha cortado. Vale, vale. Eh, Vivo a las afueras. No es un Vale. pueblo como tal, pero está a las afueras de Córdoba. Y sí, la verdad que es muy tranquilo. Se vive súper bien también. Y es eso, que a un paso tienes la ciudad para cualquier cosa. Mm. Claro. De todos modos, tú también vas mucho a la Capi, ¿no? Te veo yo por Sí, Madrid muchas veces. sí, Te sí, me gusta mucho encanta Madrid. Madrid. Me encanta. Allí siempre, siempre hay cosas que hacer en Madrid y que ver, ¿eh? Sí, a mí me Es gusta una mucho. ciudad, es una ciudad preciosa, sobre todo el centro. A mí el centro me encanta de Madrid. Luego lo que Mm, es a la afuera no me gustaría vivir, pero porque al final es como vivir en otra ciudad cualquiera, ¿sabes? Es como vivir en un barrio de cualquier otra ciudad, pero en el centro de Madrid me encantaría. Lo que pasa es que, mm, claro, los costes ahí también son súper altos, mm. pero sí que es verdad que es una ciudad que tiene mucha vida, muy bonita. Me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Para trabajar en Oye, casa, ¿eh? También, para trabajar en casa, porque la gente que vive en Madrid, por ejemplo, Madrid Centro, sí, ¿vale? Si vives y trabajas allí, genial. Pero como vivas a las afueras y tengas que ir a la ciudad a trabajar, o al revés, ¿no? Vivas en el centro y tienes que salir fuera a trabajar, uf, qué agobio, tantos coches, tanta sí. gente. No, pero Es lo que para trabajar, digo siempre de Madrid. Yo soy muy fan como tú de Madrid, pero claro, pienso, siempre que voy soy turista, entonces quizás viviendo allí, es verdad que el ritmo es muy de capital y muchísima gente todo el tiempo. El otro día vi un vídeo de Madrid en plenas Navidades que era casi imposible moverse, era una estampida de gente por todos lados. sí. Pero sí, tiene mucha esencia de España, Madrid. Me gusta Ujú. mucho, es muy característica. Pues Natalia, antes de despedirte, me gustaría primero que nos dejases las dos preguntas para la próxima persona invitada y que nos digas dónde te pueden ir antes. Vale. La primera pregunta sería si podría contarnos sobre un viaje que le haya marcado, Vale. ¿vale? O una experiencia, un viaje, una experiencia que le haya marcado, cómo fue y por qué le marcó y por qué fue especial. Y la segunda pregunta, eh, es que la segunda pregunta no la había preparado. Vale, pues nada. Había preparado solo una. Improvisa, tú imagina. Ah, ¿Ya? Vale. ya tengo una, Vale. tengo una. Si no se dedicara, bueno, ¿es profesora o profesor la siguiente persona? No lo sé. Es Vale, bueno, probable que lo sea. Es probable que lo sea, pero no te lo puedo confirmar 100%. vale. Igualmente, da igual, sea lo que sea, a lo que se dedique. Si no se dedicara Ujú. a eso actualmente, ¿a qué se dedicaría? Vale, vale, perfecto. Tengo curiosidad. Respóndeme tú a esa pregunta. Te voy a atracar. ¡Uf! ¡Qué difícil! Eh, Ay, ay, ay. Pues a ver, yo que el tema de profesora lo llevo desde pequeñita, me gusta mucho, ¿eh? Hubo una época en la que soñaba con ser actriz. Ujú. ¿Eh? Y otra época en la que me hubiese gustado mucho ser presentadora de televisión, Vale. de las noticias. Me hubiese encantado, periodista, vale. Ajá. Eso sí que me hubiese gustado mucho. Vale. Bueno, un poco lo que hacemos tiene un poco de lo que decimos, de artista de la performance, un poco de comunicación también, así que tampoco está muy... Completamente. Sí, los tiros van por ahí, ¿no? De hecho, me siento muy bien ahora por eso, ¿no? Porque digo, es como que he hecho una combinación de las cosas que me gustaban. Claro, Tenemos que ser comunicadores, artistas y profesores. claro, claro, claro. Sabes que uno de los regalos, sabes que en España, no sé si tú lo hiciste también, pero cuando tomamos la primera comunión, si eres católico, que es la mayoría de los españoles, hay una lista de regalos que mucha gente hace en el Corte Inglés, que son unos grandes almacenes. Entonces uno de los regalos que pedí fue una grabadora en casete. Y Fíjate, entonces desde muy pequeño era mi juguete favorito, grabar mi voz, hacer como que hacía programas de radio y luego escucharme, entrevistar a la gente. qué bueno. Sí. Y fíjate, al final gran parte de mi semana profesional va de eso, ¿no? Es como un poco volver a jugar a eso que hacía con la grabadora hace
veintitantos Se ha quedado. años. Sí, 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 qué bueno. Pues Natalia, Sí, al final iban por ahí los tiros, al sí, final. sí, 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 volver a los orígenes. Natalia, dinos dónde te pueden encontrar los estudiantes. Pues me podéis encontrar en mi página web www.clannatal.com Ujú. o en Instagram @clannatal, un clan de personas interesadas en el idioma natal. Perfecto, perfecto, estupendo. Muy buen nombre. Pues Natalia, un placer hablar contigo, conocerte un poquito más personalmente. Igualmente, Y gracias a ti también, estudiante, por escucharnos. Esperemos que lo hayas disfrutado y te espero aquí en el próximo episodio con la persona siguiente invitada, que no sé quién es todavía. Un abrazo muy grande. Chao, chao.